Probablemente una fuera alianzas y la otra, y muy en la línea de lo que estaba diciendo ahora José Luis, fuera diversidad, ¿no? Tanto diversidad de organizaciones como diversidad de perfiles, diversidad de sensibilidades con objetivos comunes, incluso diversas formas de estar, ¿no? Desde el voluntariado, donde tú empiezas, a pues, lo que contabas ahora, ese dar pasos en la estructura y contratando personas para dar una base real y efectiva y eficaz al trabajo de redes. Y tenemos la suerte de tener a Rebeca Collado aquí, que está... Perdóname, Ángel, te puedo interrumpir. Sí, claro. Es que yo añadiría una tercera pata que para mí es muy importante en redes, que es la comunión. Para mí, el ser iglesia también es algo que nos identifica y una iglesia en comunión, una iglesia que camina junta, que no nos vemos como protagonistas, ni como rivales, ni como competidores, sino que, bueno, que estamos trabajando ahí juntos, quizá lentamente, tenemos ese lema de que vamos lento pero vamos más lejos, ¿no? Pero siempre con una forma de hacer iglesia en la que yo de verdad creo profundamente. No. Yo he venido a aprender y a escuchar, entonces todo lo que me digáis me alimenta. Le comparto yo esto. Rebeca, estás en la actual directiva de redes. ¿Cómo es coordinar a toda esta gente? ¿Te hacen caso? Bueno, la verdad es que se hacen, o sea, desde el grupo de representación, al final es sencillo. O sea, es sencillo porque yo siempre digo, ¿no? Las instituciones las formamos personas. Y redes ha tenido la suerte de tener muchas personas con nombre propio que han formado pues que la institución tenga como un empuje, ¿no? Tenga un empuje propio. Y creo que eso hace que sea sencillo, ¿no? Con lo difícil que es también pues que los tiempos, los momentos, las realidades institucionales de cada una de las socias de redes son los que son y a veces nos gustaría estar más de lo que podemos estar. Pero la realidad es que cuando se necesita, pues a la llamada y a la atención y al acompañamiento, que siempre hay que realizarlo, por supuesto, que es una figura clave, yo creo que al grupo de representación se le pone fácil, ¿no? Esa tarea de acompañar. Hay veces que hay que dar un empuje, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito de redes, o sea, lo bonito es que hay tiempo y momentos para cada una de las instituciones. Y es esto que tiene bonito de ir tejiendo la red. Hay veces que tú te haces una parte y entonces ahí haces un nudo y de repente llega otro y hace otro nudo, ¿no? Y en ese momento se hace un hueco, un vacío, porque tú ahí no puedes estar, ¿no? Pero llega otro y toma el relevo, ¿no? Otra persona. Y para mí eso sí que es bonito, el sentirnos parte de algo mucho más grande. Sentir que tu institución suma junto con otras a algo. Y además, también hay una parte que me gustaría resaltar, que no solo es una alianza de nuestras casi 60 entidades, ¿no? Sino que es una alianza con otras, ¿no? Yo creo que el trabajo, que sin duda es signo de los tiempos, ¿no? El trabajo en el ataque por la justicia, ¿no? El trabajo en todos los foros en los que está presente redes. O sea, yo creo que ese trabajo con otras hace que somos una alianza dentro de muchas alianzas y que esa red pues se va creciendo, ¿no? Y yo pienso, como Espino Solidaria, entidad chiquitita, ¿no? Como la mayoría de las que estamos en redes, no estaríamos en foros en los que gracias a redes estamos, ¿no? Y gracias a redes sumamos y nos hacemos cargo también de esa transformación social, ¿no? Esta idea de que juntas llegamos donde solitas no podemos, ¿no? Que repite siempre Fernando, ¿no? Que es mitad de la Amazonía, pues realmente para mí esto se hace real en redes. Es un poco también un trasunto de eso que se decía en la Puerta del Sol del 15M, de solas no podemos, con amigas sí, ¿no? Y también me gusta mucho que destaques el que es enlazarse y hacer alianzas no para encerraros, sino todo lo contrario, para abriros. ¿Cuál es el momento
actual de redes? Después de 20 años, después de esa efusividad y todo ese trabajo fundante de los primeros años, con toda la emoción, pero me imagino que también con todos los esfuerzos, todas las negociaciones, todas las reflexiones, después de todo el trabajo de consolidando, de crear equipos y demás, después de 20 años, ¿cuál es el momento de redes? ¿Dónde está redes ahora? ¿Hacia dónde mira? Bueno, yo creo que como bien dices, es un trabajo mucho más estructurado. De hecho, en este proceso ha habido cambios de estructura al servicio también pues, de lo que el momento y los desafíos del momento estaban pidiendo, ¿no? Nos encontramos ahora mismo inmersas en un proceso de reflexión estratégico. De hecho, tenemos a la vista, ¿no? una jornada donde vamos a participar muchas, ¿no? Y llevamos como todo un año escuchándonos y viendo durante un momento pues, donde el mundo están pasando tantas cosas, donde el mundo es tan cambiante, tan líquido y está generando tal cambio, cuál es, ¿no? También ser capaces de dar una respuesta real. Creo que lo que tenemos certeza, y eso es algo en lo que apostamos todas, es de que redes tiene hoy más sentido que nunca. Que ya no nos entendemos en el camino de la transformación solas y que necesitamos de otras. O sea, yo creo que eso es algo que tenemos muy claro. Y el hacia dónde caminar, bueno, pues yo creo que realmente se está aprendiendo una ruta muy bonita. Es un proceso muy participativo en el que hemos querido que todas las entidades, los grupos de trabajo, entidades con las que trabajamos también desde la CATE, las hemos invitado a este proceso de reflexión también para, bueno, pues poner, ¿no? Ese suelo sobre, más que ese suelo, esa red sobre la que ir, ¿no? Caminando y no caer, ¿no? Y no caer. Eso es un poco el futuro, ¿no? Y lo bueno de que haya red es que si te caes te recogen. O sea, que eso es maravilloso. Saltar con red, saltar con red. Tantas organizaciones que tantas veces estáis acostumbradas a tener que dar el salto sin saber o no si hay otro tipo de red. Javier, tú estabas cuando empezó a montarse redes, tú estabas en ese primer momento en el que lo que hoy nos parece obvio, decía Rebeca ahora, no hay en la concepción de ninguna organización una forma de estar en la transformación que no sea red, pero hubo un tiempo, hace no tanto, hace 20 años, en las que esto no era lo habitual y esto había que construirlo. A mí me interesa que nos cuentes, por un lado, ese sentido inicial, cómo es ese primer momento en el que decidís hay que aliarse y poniéndonos un poco ya en el contexto en el que estamos, yo en la presentación lo adelantaba un poco, ¿no? Estamos hablando de una crisis climática, pero una crisis climática con muchísimas derivadas que pasan por un cada mayor número de personas migrantes que se quedan sin nada y que vienen al norte, que sigue expoliando al sur, mientras ese norte, lo veíamos ayer con auténtica vergüenza, ¿no? Quienes tengamos un poco de sensibilidad, a la presidenta del Parlamento Europeo, en un homenaje por los 10 años de la tragedia de Lampedusa, en vez de homenajear a esas casi 400 personas que perdieron la vida en una patera, reclamaba firmeza en las leyes, cuando sabemos que firmeza en las leyes nunca se refiere a que cumplamos la parte que nos toca del contrato social en el norte, sino a dar palos en las fronteras. En ese contexto del mundo que se está acelerando, que también decía Rebeca, en el que parece que ha pasado como un momentum de transformación, me interesa, fíjate todas las cosas que te estoy pidiendo, Javier, que nos hagas una reflexión de la pertinencia hace 20 años cuando empezó esto y la pertinencia hoy. ¿Qué sentido tiene hoy esto que se está haciendo? ¿De verdad desde aquí podemos transformar con lo que se está haciendo? Son muchas preguntas, ¿no? Bueno, primero una pequeña salvedad. Es que me ha sonado así, es la primera vez que he oído un poco eso de sacerdote diocesano. Yo no sé si existe, a ver si lo preguntaremos a lo del símbolo claretiano y diocesano, ¿no? Porque yo desde los 11 años he hecho otra cosa que es el claretiano, entonces como que me ha sonado así, digo, no, y no puedo renunciar a ser claretiano, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar en claretiano y diocesano. Ya eso luego lo haremos con el general, ¿no? Vale. Mira, una de las cosas que yo entiendo sobre la pertinencia ahora de redes y que es la misma que cuando estábamos pues Moisés, Carlos Marcilla, que gracias a Dios nos hemos visto hoy, que tenemos las parroquias
juntitas y nos separan 400 metros, pero nos hemos visto, ¿no? Y que de Carlos viene la amistad personal precisamente desde el 2001, cuando estuvimos empezando a hablar y a dialogar sobre estas cosas, ¿no? Sobre estas cosas. Una de las cuestiones de pertinencia es una cuestión personal. Yo en aquel tiempo, en el 2001, en junio de 2001, yo venía de ser director de un colegio en Segovia. Colegios que vocacionalmente me parece que es muy interesante, muy importante, pero bueno, también tiene su carga, los que habéis sido directores lo sabéis, de gestión, de burocracia, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando yo vengo a redes, por medio de Fundación Proclade, en aquel momento era Fundación Proclade, Centro, una de las cosas que yo siento es que este paso en Proclade y en redes me hace recuperar parte de mi vocación creyente que en un momento determinado se había quedado un poco entre papeles. Eso puede parecer una verdad, porque eso no tiene ningún papel, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas importantes de redes es que a nosotros mismos nos hace recuperar, o nos hace vivir, o nos hace tener claro el por qué y por quién hacemos las cosas. Y entonces eso hace que pueden ser las cosas difíciles o no. Y ahora yo creo que todavía no van a ser los tiempos difíciles, todavía vienen más, ¿no? Yo creo que en ese sentido la pertinencia es que si recuperamos nuestro ser y lo hacemos en comunión, yo creo que eso nos ayuda mucho. Sé que esto parece más una homilía que una respuesta a lo que fue la historia, ¿no? Pero es un convencimiento auténtico, ¿no? A mí me sirvió. Y eso hizo que yo entregara, por ejemplo, en Proclade más horas a lo mejor que hubiera debido. Y en redes, pues más cariño, que todavía lo tengo, ¿no? Del que a lo mejor hubiera debido. Pero ese convencimiento de que estás haciendo algo y que lo estás haciendo con gente que como tú estás recuperando el por qué lo hace. No ha sido una homilía, Javier. Recuperar el porqué podría ser uno de los titulares de esta celebración, recuperar el porqué, hacerlo mientras se recuperan o se viven los momentos más felices. El sacerdote en la mesa habla de redes como forma de reconectar con la fe, creo que también es un titular poderoso. Y yo, que te conozco de toda la vida, he leído lo que me ha puesto aquí y he dicho diocesano, o sea, que me puedo encima, es tremendo. Vamos a ir ajustando tiempos para cumplir con lo que hemos dicho. Me ha gustado que mencionéis la campaña del 07 por un motivo. Voy a picar un poco y luego terminamos bien, ¿vale? Pero pasa que en las organizaciones de transformación social dentro de la Iglesia trabajamos a dos velocidades. Una era de tener claro que sembramos para no recoger, para ya recoger a quien sea. Hacemos nuestra esa frase también de Martin Luther King, de aunque supiera que el mundo se va a acabar mañana, yo hoy todavía sembraría un árbol, plantaría un árbol. Pero por otro lado tenemos metas súper concretitas y apoyamos campaña 07 ya, apoyamos campañas contra la deuda externa, cosas súper cuantificables, súper medibles, y que a día de hoy seguimos un poco esperando a ver qué pasa. ¿Qué pasa con esas banderas? ¿Y por qué no estamos consiguiendo una movilización, ya no digo de toda la sociedad, pero por lo menos de toda la Iglesia de la que formamos parte, para poner eso como condiciones inexcusables, cuando son banderas tan concretitas, tan de justicia y tan claras? Ahora empieza a aparecer tímidamente el cierre de los CIE, y ojalá se convirtiera también en una gran frontera hacia adentro. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué seguimos pidiendo el 07? Bueno, de la verdad sí que es bueno decir que se dio un pasito. Nosotros tuvimos la suerte de participar en la gestión de la ley de deuda actual española. A lo mejor lo que hay que hacer ahora es desempolvarla un poquito y hacer que se pueda darle un poquito. Pero la ley existe. La ley existe y además Redes tuvo la suerte de participar, de estar en el Congreso con los políticos trabajando esa ley, ¿no? Entonces, bueno, un pasito se da. La otra pregunta es mucho más teológica, ahí sí que vamos a entrar en homilía, ¿eh? No, pero porque yo creo que la pertinencia, aparte de la cuestión personal que decía, es Rebeca decía,
somos ONGs pequeñas, algunas más grandes, generalmente no de las más grandes que hay en la sociedad española, ¿no? Los pequeños gestos vamos a tener que seguir manteniéndolos. Las iglesias ya no están tan llenas, el voluntariado pues, en algunos ámbitos va bajando, parte del individualismo pues, se va pegando y por lo tanto nosotros tenemos que seguir trabajando con el convencimiento de que tenemos que hacer lo que debemos hacer, ¿no? Y una de las cosas importantes ahí es la educación al desarrollo, que es muy importante en lo que Redes está haciendo ahora mismo, ¿no? Y no es nada fácil, no es nada fácil, pero a mí me parece que hay banderas en las que nos queda mucho por trabajar, que vamos a tener que trabajar, que como tú dices no vamos a ver, ¿no? Yo creo, Miguel Ángel, que de cada una de las grandes campañas que hemos hecho, por centrar el tema en campañas, ¿no? Que podemos hablar de otras partes de la vida de Redes, de todas ha quedado algo, de todas hemos avanzado algo. Ha quedado una sensibilización, ha quedado un mensaje. Estoy pensando en la campaña de África con esa mirada a África desde otro punto de vista, no desde el punto de vista de pobrecitos que mal están o que espiritualidad tienen, ¿no? Sino, bueno, pues vamos a mirar a África con una mirada de esperanza. En la campaña de Si cuidas el planeta, combates la pobreza, hemos logrado pues, empezar a meter dentro de nuestra iglesia, de nuestra querida iglesia, el tema de medio ambiente, social y espiritualidad, todo junto, ¿no? Probablemente no sean grandes logros, probablemente la que estamos ahora, esa campaña de la ciudadanía en tres estadios, ¿no? El personal, el social y el general de la tierra, pues a lo mejor tampoco quede mucho, pero son tiempos de reflexión, quedan materiales educativos, quedan actos de calle, todo eso yo quiero creer que va avanzando algo a esta sociedad y a esta iglesia. Algo que... Pues es verdad que hay veces que hay impactos que no se pueden medir y eso es una pena, pero el impacto personal y en lo local que tienen ciertas iniciativas, pues también son transformadoras. Es cierto que cuando me quedaba en 07, digo, Dios mío, es que yo esto yo creo que terminé mi vuelo, o sea, y ya me gustaría estar ahora mismo con el 07, ¿no? Hubo un momento de paso en aquel gobierno que se llegó a alcanzar el 05 y después, pero bueno, sí que es cierto que el año pasado pues estuvo y se siguió trabajando en incidencia para seguir aumentando el presupuesto y se consiguió un pequeño avance. Y yo creo que lo que hay que hacer es pues, no ceder y mantenerse. Y los grandes cambios vienen de el decir me sostengo y me mantengo y aguanto y permanezco, ¿no? Y aunque es difícil, porque obviamente es difícil porque los intereses son mucho mayores, ¿no? Me interesa mucho más invertir en seguridad que invertir en acogida, me interesa mucho más según qué inversiones, ¿no? Yo creo que lo nuestro es eso de poquito y permanecer, ¿no? Ese de poco a poco, ¿no? Está ahí. Y dos cositas, ¿no? Una, la permanencia, es decir, si se ha hecho o no se ha hecho, no lo sé, pero el hecho es que las instituciones de Redes se siguen manteniendo y siguen creyendo, con lo cual, de 25 instituciones que había al principio, ahora que hay unas 60, ¿no? Alrededor de 60, bueno, eso significa que hay un humus que cree realmente en lo que está haciendo. Yo creo que eso es importante. Y segundo, yo creo que se ha madurado mucho, lo decías al principio, en profundizar en las causas, en la incidencia política. No solo en ser organizaciones que hacemos cooperación, sino que esa cooperación va cargada de sentido, de incidencia para hacer que eso cambie. Yo creo que personalmente, que Redes en eso ha recorrido un camino estupendo. Queda bastante, pero a mí me parece que en estos 20 años la diferencia de cómo vivíamos el tema de incidencia política en el 2003 a cómo lo vivimos ahora, yo creo que es significativamente distinto. Genial, muchísimas gracias a los tres
completamente de acuerdo, era por picaros un poco, porque además cuando se pica es cuando sale la chicha y creo que se ha conseguido. Muy bien. Tenemos que ir terminando ya, estoy intentando ajustar los tiempos porque hemos empezado un poquito más tarde. Me quedaría toda la tarde hablando porque están saliendo cosas muy interesantes, creo que estamos haciendo una panorámica con mucho contenido y a la vez con mucha humanidad. Estáis hablando desde el corazón y se nota que no habláis no estáis aquí por compromiso. Entonces me gustaría, como última palabra y de cierre, que os pido brevedad, os voy a preguntar por 3 aportes. A José Luis le voy a preguntar por el aporte de redes como persona y os pediría que miremos hacia adelante, ¿vale? ¿Qué aporta redes como persona? A ti, Rebeca, ¿qué aporta redes como organización, a las organizaciones, a cada organización individual? Y a ti, Javier, ¿qué aporta redes a la sociedad? José Luis. Yo creo que lo he dicho un poco en mis anteriores intervenciones, ¿no? El sentirte que estás construyendo una iglesia en la que crees. Como ha dicho Javier también, el recuperar una fe en la práctica desde el convencimiento y desde la raíz. Y en mi caso particular también, un convencimiento del compromiso social y ambiental que yo siempre he tenido como dentro de mí, pues una forma de ejecutarlo, ¿no? Para mí redes ha sido una ventana abierta en estos compromisos. Muchísimas gracias, José Luis. A nivel de organización, yo creo que nos aporta apertura. Tendemos a ser a veces muy endogámicos cuando estamos analizando nuestros presupuestos, ¿no? y queremos más, y la captación de recursos y tal, y nos metemos como en discursos a veces que hacen que nos miremos solo a nosotros. Y el trabajo en red, el trabajar en redes con otras, lo que hace es que te abre, y te abre al mundo. Y al final, si estamos para algo, es para abrirnos al mundo y dar respuesta a esa transformación social que el mundo nos está pidiendo. Entonces, cuando de repente alguien que sabe más que tú en algo te abre un enfoque, pues dices, ostras, esto no sabía, ¿no? Cuando alguien te habla de feminismo, cuando alguien te habla de ecología integral, cuando alguien te habla de cuidar a la amiga, cuando alguien, y vas abriendo, y vas abriéndote, ¿no? a ese mundo necesitado unas de otras, otros, ¿no? Y eso yo creo que es esa apertura. Pues yo creo que es el ejemplo de trabajar juntos desde una convicción común, que para nosotros es Jesús de Nazaret, creyendo que la transformación es posible y demostrándolo con pequeños gestos que son suficientes como para dar esperanza. Genial, pues muchísimas gracias a los 3. ¿Podéis aplaudir? Ha sido una maravilla escucharos. Creo que sale, como terminaba Javier, un mensaje de esperanza en esta mesa y volviendo al contexto en el que estamos, no es poca cosa. Entonces, muchísimas gracias. Os invito a que os sentéis porque vamos a ver un vídeo.